You can start, Chantal. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wo ihr uns zuhört. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén. Hoy escucharemos las voces de unas jóvenes, pero antes de empezar le voy a dar unas pequeñas instrucciones. Abajo en su pantalla pueden encontrar una tecla donde dándole pueden elegir el idioma que más prefieren y el idioma de la interpretación y la traducción simultánea. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat. Hoy, como le estaba diciendo, escucharemos las voces de algunas muy jóvenes mujeres de Alemania. Nos hablarán de lo que piensan sobre la Iglesia Católica Romana, que está discutiendo bastante en estos años si las mujeres, por ejemplo, pueden hacer un tipo de carrera. O, por ejemplo, la posibilidad de las mujeres de tener derechos iguales a los hombres o un trato igual a los hombres, por ejemplo. Escucharemos el primer testimonio de una chica y luego escucharemos el testimonio de Claudia, una teóloga católica. Ella quisiera entrar en la carrera de la Iglesia Católica como pastora. Luego escucharemos el testimonio de Lisa, una profesora de religión en Freiburg. Y por fin, y finalmente escucharemos a Claudia. Los speech se han grabado porque era bastante difícil encontrar un lugar común para que estas mujeres pudieran encontrarse y hablar juntas. Estas jóvenes mujeres nos darán unos testimonios muy importantes. Entonces, aquí lo tenemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los participantes y mi speech aquí. Die einen besonderen Fokus auch auf die Menschenrechtsfrage, die im Zusammenhang mit Diskriminierung ja auch eine Rolle spielt, setzt. Ich freue mich auf die Diskussion und dann starten wir. Entonces, muchísimas gracias por dejarme participar e intervenir en este meeting de 16 días contra la violencia sobre las mujeres. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Schwester Jakoba Zöll. Ich bin Olper Franziskanerin und das jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren. Hola, mi Ich nombre. bin ansonsten Theologin, promoviere im Fach Mittlere Neuere Kirchengeschichte und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Bonn und freue mich riesig auf die Diskussion mit euch und Ihnen allen. Und für mich bedeutet jung und katholisch sein aktuell einen riesigen Spagat hinzukriegen und ich hoffe, dass der irgendwie mit der Zeit mal ein bisschen geringer wird. Vielen Dank. Dann Luisa. Ich bin Luisa Bauer, ich bin 26 Jahre alt und Teil der Initiative Mein Gott diskriminiert nicht. Ich bin angehende Religionslehrkraft und in dem Zusammenhang kann ich auch sagen, dass jung und katholisch sein für mich 2 Schwierigkeiten vor allem hat. Einmal die Schwierigkeit, dass ich sehe, dass die Kirche Menschen Las dificultades que veo
son entonces estas, que la Iglesia está discriminando a las mujeres. Y escuchamos siempre este mensaje de Dios que nos ama y que ama a todos los seres humanos. De todas formas, en la Iglesia Católica luego se descubre que este amor no está tan presente hacia las mujeres. Y esto es un reto ser una joven mujer católica en la Iglesia Católica de hoy en día. Muchas gracias a Luisa y ahora vamos a hablar con Lisa. Yo tengo 23 años, estudio teología en Friburgo. Y también estudio ciencias de la religión. Y por un lado, me gustaría decir que he crecido en la Iglesia Católica, crecí en la Iglesia Católica y me educaron a tener unos valores, pero veo que hay unos problemas porque me doy cuenta de que en la sociedad los valores con los que crecí son completamente distintos. O sea, no sé si quiero seguir trabajando o si quiero trabajar en la Iglesia Católica y quiero seguir esta clase de valores o si quiero tomar otro rumbo. ¿Cuál es este rumbo? Entonces, y además me di cuenta de que la estructura discriminatoria, tal como la defino yo, está muy presente en la Iglesia Católica y por lo tanto es muy difícil hacer algo, hacer algo con respecto a todo esto. También es muy difícil defender otra imagen de Dios distinta a esta. Por lo tanto, estoy todavía intentando entender hacia dónde tengo que ir. Muy bien, pues la última es Claudia. Yo soy Claudia Tanzo, tengo 29 años, soy teóloga y me estoy licenciando en Teología Fundamental. Y para mí también, pues, se aplica el hecho de que yo también, como dijo Jacoba, que es difícil, es muy difícil encontrar un equilibrio en este contexto, en este marco. Yo también pues tengo dificultades, me cuesta decir cuáles son estos valores de la Iglesia Católica, ¿estás de acuerdo? Por un lado, ser un miembro de la Iglesia Católica y por el otro, ver que hay esta discriminación, que hay estos problemas con respecto a los valores importantes. Desde que se puso en marcha un estudio acerca de los abusos dentro de la Iglesia Católica, me di cuenta de que pues hay un gran cambio hacia los valores, hay otra actitud. Y entonces me tengo que preguntar, ¿cómo estoy educando a las personas con las que tengo que ver todos los días? Se trata de un gran reto, entonces, pues tener este compromiso y ser católicas y transmitir unos valores. En calidad de joven, yo, por mi parte, pues me pregunto, ¿estoy trabajando en un lugar que sigue teniendo un futuro o estoy trabajando en un marco, en un contexto que ya está destinado a fracasar? Pues por eso intento colaborar, intento trabajar por el bien de nuestra generación y ojalá no sea la última en la historia de la Iglesia Católica. Bueno, se trata de unas afirmaciones muy importantes, las que acabas de decir, para los próximos 40 minutos de discusión, pues tus afirmaciones van a ser muy importantes. Hermana Jacoba, para usted la cuestión es la de encontrar un equilibrio, se trata de algo fundamental, pero también me gustaría preguntarle qué quiere decir ser una joven mujer católica en la Iglesia Católica de hoy. Los espectadores pueden ver en el fondo que 3 de estas jóvenes mujeres tienen un cartel donde podemos leer: mi Dios no me
discrimina, la Iglesia sí lo hace. Por eso me gustaría preguntaros, ¿qué clase de experiencias habéis tenido en este periodo en el que estuvisteis activas dentro de la Iglesia Católica, en el entorno católico? ¿Qué clase de experiencias habéis tenido? Ya que esta crítica hacia la Iglesia Católica, según nosotras, es un elemento muy importante, es algo fundamental, decimos salir, o sea, ir hacia afuera, decidimos expresar nuestra posición y pues nos dimos cuenta de que hay cierta dificultad hacia la percepción de esta discriminación y de nuestras dificultades por sí mismas. Por eso decidimos que a través de un sitio web, midiosmediscrimina.de, por supuesto, está en alemán la página web, pues vamos a intentar crear más concienciación. Y, sin duda, hemos tenido muchas más opiniones y comentarios y una retroalimentación mayor que fue muy positiva. Pues los comentarios fueron muy positivos. Entonces hay muchas personas que nos apoyan en el hecho de ser jóvenes mujeres católicas y que nos apoyan en esta lucha contra la discriminación. Y esto es lo que podría decir en términos generales. Luego, la crítica que nosotras queremos expresar es esta. Es algo fundamental, lo queremos hacer para seguir siendo fieles a nosotras mismas. Pues la primera vez que escuché hablar de esta iniciativa, pues me quedé entusiasmada, ilusionada, porque habéis hecho algo muy bien diseñado, lo habéis plasmado de forma genial y sois unas chicas geniales, de verdad. Hermana Jacoba, pues yo siempre le trato de usted, y a pesar de que hubiéramos decidido tutearnos, pero de todas formas, lo que quería decir es que me di cuenta, participé en una discusión en la que tú eras la moderadora y tú estabas argumentando muy bien cómo te ves, cómo te percibes a ti misma en el intercambio con los demás estudiantes y los demás estudiantes, cómo se dirigen a ti. Pues es algo muy, muy interesante, la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas dicen, pues se te lee todo en la cara. Ya se sabe exactamente, o bueno, por lo menos eso opinan, que saben todo lo que hay que saber acerca de mí. Y la mayoría de los estudiantes tienen unas ideas muy precisas y exactas acerca de cuáles son las personas que trabajan en el contexto teológico en la universidad. Y dicen, las monjas son mujeres religiosas que esencialmente, básicamente rezan y se ocupan de cosas no muy bien definidas. Y eso pues me hace mucha gracia. ¿Y eso por qué? Bueno, porque tengo la sensación de que hay muchos prejuicios hacia las monjas. O sea, hay unos prejuicios muy enraigados que hay que eliminar. Y por eso le digo a los estudiantes, a los chicos, yo también soy una mujer, una chica normal y corriente, yo también me lo paso bien, me divierto, hago cosas normalísimas. Claro, por supuesto, no siempre es fácil, porque, bueno, se sabe que sí, bueno, porque sabes que sí tiene que ver con unas personas que tienen esos prejuicios y creen que las monjas son chicas sin opiniones, sin ideas fuertes, no es nada fácil. A lo largo de los siglos, la Iglesia demostró cuál es su actitud
hacia las mujeres. Y lo que estás diciendo nos enseña que es así, que vosotras pues estáis dando prueba de autoridad. Vosotras os movéis en contextos, en marcos distintos, muy variados. Mi pregunta es esta: ¿por qué habéis decidido tomar este camino? Estáis trabajando en 3 ámbitos distintos: la pastoral, la teología y los estudios en el marco de la enseñanza. ¿Cuáles son vuestras sensaciones, vuestros sentimientos? ¿Tenéis miedo de que vuestra misión no sea reconocida? ¿Qué clase de oposiciones tenéis que abordar con respecto, por ejemplo, al aborto? Y, por supuesto, en este caso, hay que destacar que entre los sacerdotes a veces vemos que ejercen cierta autoridad hacia las monjas, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia las teólogas en distintos contextos. Y vosotras, ¿cómo os habéis encontrado con respecto a todo esto? Also das Theologiestudium und das, was dort diskutiert wird, das findet sich so in den kirchlichen... Bueno, me gustaría decir muchas cosas. Lo que se estudia estudiando teología no lo volvemos siempre a ver en la vida real, pues no se encuentra en la vida real muchas veces, por lo tanto es difícil tener un reconocimiento en la vida real. Si nosotras ya no queremos una discriminación, es esencial modificar las estructuras de la Iglesia y yo espero que esto pase cuanto antes. Pero estaría bien que en un futuro próximo las mujeres no tengan dificultades a ser reconocidas y consideradas al mismo nivel que los hombres y que se les reconozca en su papel de teólogas. Tal como se dijo antes, hace falta ver qué clase de cambios se van a producir, porque en el fondo queda la cuestión, ¿somos mujeres católicas de tiempo completo, para así decirlo, de jornada completa? Pues hay unas situaciones que son muy parecidas dentro del entorno académico, por si tienes un jefe que es majo o un simpático, un jefe que intenta ir en contra tuya. Pues mucho depende también de las posiciones que tengan mis responsables. Pero también opino que podemos hablar con las personas con las que tenemos que ver in situ y podemos también intentar definir una imagen del hombre, una imagen de la fe de Dios para que sean coherentes. Mi problema, por ejemplo, es este. Cuando yo critico a algo o a alguien, siempre me planteo, ¿pero van a entender lo que quiero decir o no? Por ejemplo, cuando hablo con personas que han cambiado su sexo natural, el sexo biológico, pues estas personas tienen que tomar unas decisiones y hacia ellas siempre hay unas actitudes y hay cierto reconocimiento. A veces ahí, por ejemplo, tengo dudas. Ahí no sé si sé gestionar de forma adecuada lo que está transmitiendo la Iglesia, porque, por ejemplo, sí.
estás trabajando en el ámbito pastoral, hace falta tener una perspectiva más amplia, hace falta tener cierta disponibilidad. Y Claudia, ¿qué tal es la situación en el mundo académico, en tu caso? Bueno, para mí, básicamente, se trata de una situación difícil. Y me planteo a veces en qué clase de mundo me encuentro, porque por un lado me doy cuenta de que soy una teóloga católica y soy un miembro de la Iglesia católica, pero tal como dijeron las demás, la situación actualmente es muy difícil y además diría yo que actualmente nos encontramos en una situación donde ya por el hecho de hablar de abusos, ya solo por este hecho es algo escandaloso, es un escándalo de por sí. Y luego si hablamos con más detalles, incluso más difícil. Cada día la Iglesia Católica sigue existiendo tal como lo ha hecho hasta ahora. Es un día en el que se vuelve a continuar esta actitud de discriminación y una actitud llena de prejuicios. Por eso me estoy preguntando, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué clase de camino estamos tomando? A mí me fascinaba la teología, por eso decidí estudiar teología, porque para mí era un tema muy importante. Pero de hecho me estoy preguntando, ¿cuál es el futuro de nuestra iglesia? Y tú dijiste algo fundamental. A mi parecer, cada vez más nos damos cuenta de que nos chocamos con la cuestión del miedo. ¿Qué clase de experiencias habéis tenido en este contexto con la Iglesia Católica? ¿Cuáles han sido vuestras experiencias en este marco? Bueno, conocí a distintas personas que escogieron teología para empezar, pero luego tenían un plan B escondido, ¿no? Pues otra opción por si las cosas salían mal. Además, hay otra situación, ¿no? Si tú quieres emprender una carrera académica, muchas veces las asignaciones de los roles de los profesores no son transparentes siempre. El reparto de las tareas dentro del mundo académico, pues a veces choca con unas dificultades. El hecho de que nosotras tengamos que obedecer a lo que dicen los obispos, pues ahí sí que se nota este miedo, efectivamente, se nota un miedo hacia lo que va a ser. Jacoba, y con respecto a tu ámbito, bueno, para mí se trata de un asunto muy importante porque se trata de un asunto con el que me tengo que enfrentar muy a menudo. La carrera académica depende muchísimo del obispo. Y esto es algo que me parece escandaloso y me parece muy triste porque también tuve esta experiencia. Me di cuenta de que si ocupamos un puesto de cierto nivel, entonces ya puedes alcanzar unos resultados, puedes tomar tus posiciones y puedes decir algo. Pero eso me parece muy triste. Y esta ha sido mi experiencia. Además, también me encontré en otra situación en la que alguien me decía, pero vamos a ver, tú te atreves a protestar, pero tú lo puedes hacer algo así. Tengo la sensación, en este caso, cuando escucho todo esto, es que como si haya una forma de censura y eso me parece terrible. Por eso decidí de que no iba a tener más miedo a todo esto. Por supuesto no es nada fácil porque yo también me planteo unas preguntas y a veces me doy cuenta de que de mis decisiones va a depender también mi carrera profesional en mi vida. Pero creo que no soy la única que tuvo esta
experiencia y yo tampoco puedo decir si voy a conseguir superar estos problemas o si, por el otro lado, tarde o temprano, voy a aceptar unos compromisos para protegerme de alguna forma. Entonces, este es un punto que yo también vi en mi trabajo. Sí, hay este miedo. Y me di cuenta de que hay unos casos donde había un conflicto, un enfrentamiento, ¿no? Había que tomar una decisión, A o B, blanco o negro. Pues ahí había personas que de repente encuentran su voz, encuentran el valor de decir algo. Otras personas, sin embargo, sí tienen miedo, efectivamente, pero nosotras como cristianas tenemos esta misión, la misión de defender nuestros valores y de defender nuestra fe. Yo creo que vosotras también habéis probablemente mantenido unas conversaciones religiosas y políticas donde os habéis dado cuenta de que se discrimina a las mujeres, pero ya no se trata de una cuestión de si podemos ser diáconas o no. Se trata más bien de garantizar los mismos derechos y nosotras nos estamos moviendo en un sistema que en su ADN no tiene una forma de discriminación. Perdón, me corrijo. Se trata de un sistema que sí tiene en su ADN la discriminación. Llevamos 1800 años defendiendo esta discriminación. Llevamos 1800 años con una iglesia que tiene un sistema patriarcal. Por eso la pregunta es, ¿dónde acaba nuestra paciencia? ¿Dónde acaba nuestra paciencia? ¿Hasta dónde podemos decir, ya está, basta, así no queremos seguir? ¿Y dónde y cómo tenemos que tomar una posición clara? Veo que vosotras estáis dispuestas a seguir luchando, a continuar con esta lucha, pensando también en cuáles van a ser las conclusiones, el final de todo esto. Pero también me pregunto, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos mantener este equilibrio? Porque vosotras os movéis en un marco donde algunas actitudes de la Iglesia ya no están tan presentes como lo estaban en nuestra generación. Pero vosotras, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os planteáis de cara a todo esto? Bueno, voy a empezar yo. Esta es la cuestión muy difícil, una cuestión muy difícil, un asunto difícil. Muchas veces me pregunta, ¿pero por qué eres católica? Y a mí me gustaría que la misma pregunta se la plantearan también a los obispos. Es necesario, hace falta crear cierta concienciación y por eso creo que la Iglesia tiene que presentarse como un actor global ahí cuando se le pide que cambie algo. Para tener una respuesta global. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros hasta qué punto podemos acudir a este actor global. Ya hemos llegado a un punto donde ya pues he hablado del tema bajo distintas perspectivas. En 2011 empecé a estudiar teología y desde entonces me di cuenta de que estamos más conscientes, prestamos más atención a este asunto. Eso sí, por ejemplo, también estamos hablando de la obediencia. La obediencia es un asunto, un tema de concienciación, pero también podemos protestar a través de la desobediencia. Hay que ser más críticos. Y siendo más críticos también podemos cambiar
las mentalidades de las personas. Por ejemplo, podemos pedir que todo el mundo tenga acceso a los distintos ministerios, a los distintos cargos. Sí, podemos hacerlo, pero hace falta cambiar la actitud. Además, quería añadir otra cosa. Hace décadas ya que hemos visto este compromiso hacia el sacerdocio de las mujeres. Hemos visto cómo hay mujeres que llevan luchando ya desde décadas, que lucharon en el pasado y siguen luchando. Pero tal como dijo Claudia, hoy hay que ver cuánto valor tenemos, en qué medida podemos conseguir el valor para prestar atención al asunto para que sea un asunto de primer plano. Si nosotras nos mostramos activas, si hacemos que las luces no se apaguen, los focos no se apaguen sobre estos asuntos, sí podemos hacer algo. Y además, desde un punto de vista personal, a nivel personal, es importante darle esperanza a aquellos que todavía tienen un poquito de esperanza y no podemos pasar por alto este aspecto. Me gustaría también añadir esto. Cuando las personas me dicen, pero tú cómo puedes seguir siendo una monja, cómo puedes seguir católica, cómo puedes seguir defendiendo a estas posturas de la Iglesia Católica. Bueno, yo les contesto así. Les digo, yo en este sistema de la Iglesia Católica encontré mi vocación, encontré mi Dios. Y la vocación es la vocación que me ha acercado a Dios. Y este es el punto fundamental. La Iglesia Católica me ha dado una posibilidad, la posibilidad de vivir de forma concreta esta experiencia. Pero ser católicas o católicos no significa, en primer lugar, vivir estructurados de alguna forma. No, significa tener una forma de fe. Significa poder llevar a cabo nuestra misión en la fe. Esto lo podemos hacer en primera línea y en primer lugar, mi Dios, nuestro Dios, y luego ya viene la comunidad y ya vienen todas las estructuras católicas, donde yo tengo que aprender a vivir y entender qué significa ser un miembro de la Iglesia Católica. Es una muy buena descripción. Y para mucho, pues, estamos dando en el clavo de la cuestión. Entonces estamos de verdad viendo de qué se trata, cuál es el quid de la cosa. Y también se trata de enfrentarnos a este sistema, de dialogar con este sistema. Un sistema que sigue perpetrando unos abusos y no los rechaza, no actúa de forma adecuada contra estos abusos. Sí, Lisa, adelante. Sí, me gustaría decir que yo soy católica, pero también soy activa desde un punto de vista político con respecto a la Iglesia. Si no pago el impuesto para la Iglesia, bueno, sigo siendo parte del sistema, lo apoyo porque soy católica y porque además también soy un miembro de este sistema. Entonces, cada vez que digo que no me quiero activar por esto, pues ahí es como decir que ya no tengo ninguna razón, ninguna esperanza para seguir siendo miembro de la Iglesia. Claudia, sí, para mí se aplica lo mismo. Yo también puedo ser católica, tomando distanciándome de aquellas cosas que están pasando dentro de la Iglesia Católica y que no van nada bien, porque si no, no podría justificar mi presencia dentro de la Iglesia.
no es ninguna contradicción, a mi parecer. Se trata de ser activos a nivel políticos y ser activos dentro de la Iglesia quiere decir también ser católicos a la vez. Y con esta iniciativa hemos encontrado nuestro espacio para ser auténticas, para decir cómo nos imaginamos la Iglesia, la fe y cómo podemos transmitir la fe de esta forma. Por eso, esta iniciativa me permite decir qué clase de católica puedo ser y es exactamente lo que estamos haciendo nosotras también a través de esta iniciativa. Bueno, si ahora queremos echar un vistazo a los distintos contextos donde vivimos y nos activamos desde un punto de vista político y donde vivimos nuestra fe, podemos decir como si estuviéramos viviendo en unas burbujas. La estructura de la Iglesia, si la analizamos desde el Papa hasta las diócesis individuales, vemos que hay una estructura de gobierno y cómo entendemos los distintos cargos, a veces de forma despectiva. Pienso, por ejemplo, en la situación desastrosa que tenemos aquí en Colonia, en Alemania. Se trata de un sistema absolutista orientado a un monarca. Un sistema donde hay injusticias y donde se hieren a las personas en su espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de medios tenemos? ¿Con qué clase de medios contamos? Más allá de esas burbujas que estaba mencionando antes. Bueno, nos podemos activar fuera de estas burbujas, donde nos hemos quedado atrapados, y llamar la atención sobre el hecho de que hay cosas que no funcionan, no marchan bien en la Iglesia. No importa si pagamos o no pagamos los impuestos de la Iglesia o no, pero la Iglesia es uno de los empresarios, para así decirlo, que más trabajos da en la Iglesia, pero sí que da puestos de trabajo discriminatorios de alguna forma. Entonces tenemos que activarnos desde un punto de vista político porque nosotras como mujeres democráticas tenemos unos criterios basándonos en la Constitución. Hay cosas que podríamos dar por sentadas, pero que también habría que aplicar dentro de la Iglesia Católica. ¿O vosotras pensáis que no habría que mezclar los dos ámbitos, o sea, el mundo de la Iglesia, el mundo del Estado, de la política? O sea, ¿cuánto podemos ser políticas siendo una mujer católica? Sí, podemos ser absolutamente políticas también, porque nuestro mensaje es un mensaje que tiene mucho que ver con la justicia. Por eso tenemos que comprometernos no solo por nosotras, sino por los demás y las demás también. Y solo así los valores que para mí son fundamentales, incluso los valores de la Constitución, son unos valores genuinos y fundamentales para mí. Y veo también que la Iglesia no puede ser un espacio sin derecho. No, veo que a veces de todas formas estos valores pues no se cumplen, no se aprecia la libertad de opinión, hay un sistema más o menos autoritario y por eso creo que este es un elemento muy importante. Se trata de buscar un diálogo con la sociedad, pero también dentro de la Iglesia. Con respecto a la sociedad, pues ya tenemos un debate acalorado que se está llevando a cabo y vimos también muchos documentos que ahora se pueden aprovechar, que la Iglesia puede aprovechar, puede usar, y me gustaría que el debate dentro de la Iglesia también se ocupe de estos asuntos. Sin embargo, a veces se ocupan de otros temas. Por eso, dentro de la Iglesia, deberíamos centrarnos más en todos estos asuntos. Bueno, ¿y tú crees que la presión de la sociedad puede hacer algo, puede conseguir un cambio dentro de la Iglesia o no? ¿Podemos cambiar algo dentro de la Iglesia gracias a la presión de la sociedad? Bueno, la sociedad y la Iglesia pues están entrelazadas, interconectadas entre sí de distintas formas. Algo importante es que tenemos un actor muy importante es la sociedad, y la Iglesia tiene unos privilegios dentro de nuestra sociedad que nosotras otorgamos a la Iglesia misma. Por eso necesitamos buscar un debate, un diálogo, y necesitamos también actualizar, modernizar algunas reglas con las que contamos. Por supuesto, va a ser difícil con respecto a la Constitución, al derecho, a la religión, pero a pesar de ello hay que mantener vivo el diálogo.
¿Y vosotras qué opináis? ¿En qué medida la política y el Estado pueden afectar de forma positiva, favorable, o pensáis que no podemos hacer nada porque la Iglesia pues tiene estos organismos sociales que se activan dentro de la sociedad? Bueno, es cierto, la sociedad tiene que hacer algo contra estos abusos porque la Iglesia Católica no es un espacio cerrado y ensimismado. Las víctimas de los abusos son sujetos de la sociedad y están interconectadas entre ellas y con la Iglesia. Por eso el Estado tiene la responsabilidad de actuar de forma favorable y positiva para que se cambien las estructuras, por ejemplo, desarrollando unos conceptos de protección. Y a nivel teológico también necesitamos hacer algo, tal como dijimos antes también. Se trata de estas estructuras, el clericalismo, que favorecen los abusos, pero a veces es difícil acabar con ellos, con estos abusos, porque están entrelazados a veces con una imagen de la Iglesia, de Dios, del hombre. Y la sociedad y el Estado, de todas formas, tienen la responsabilidad de intervenir de alguna forma. Yo creo que la sociedad y la política tienen la posibilidad, se les brinda la oportunidad de ejercer más presión con respecto a los derechos laborales o el hecho de abrir unas investigaciones hacia las personas que abusaron de otras personas. Por eso el Estado y la sociedad cuentan con muchas posibilidades de aumentar la presión, no solo con respecto a la Iglesia Católica, sino también con respecto a los grandes actores independientes que pueden actuar de forma independiente. Y se trata de conseguir un cambio de mentalidad, porque cuanta más presión ejerzo yo en el problema, si vemos lo que hicimos, por ejemplo, en el siglo XIX con Bismarck, es cierto, puedo prohibir unas cosas y esto también hace falta unos cambios, pero también necesitamos consolidar algo y hace falta tener cuidado, y por eso opino que, como dijo Lisa, hace falta una segunda dimensión, una argumentación teológica para que dentro de la Iglesia se puedan desarrollar todos estos temas y alcanzar este objetivo. No solo hace falta que sea algo fuera de la Iglesia para emitir unas leyes o algo del estilo. Todo esto, claro, tiene una motivación a nivel teológico, pero lo que quiero decir es que la teología puede comprenderse o puede elaborarse de forma diferente para llegar a resultados diferentes. Y esto es absolutamente verdad. Podemos ver también que desde el pontificado de Juan Pablo II hubo un fuerte control sobre la teología universitaria. En Alemania, por ejemplo, la teología tiene personas excelentes, teólogos y teólogas, y escucho cada vez más personas que se activan y se mueven hacia la iglesia, pero hace años ya no era así. ¿Ustedes qué opinan, Claudia? Usted se encuentra y trabaja en un contexto universitario. ¿Usted cree que hay una fuerza bastante fuerte y suficiente como para cambiar algo dentro de las universidades? ¿Cómo usted evalúa una situación así? ¿Y usted cree que los profesores que usted conoce tienen bastante valor como para cambiar las cosas? ¿Y cómo se comportan con los obispos? Pues personalmente diría que he conocido muchos teólogos y profesores de teología valientes y que han evidenciado puntos críticos desde hace años, pero el punto es este, ¿no? Que la teología académica, a pesar del control que se lleva a cabo, no hay un control fuerte, ¿no? Entonces hay como una brecha muy grande entre lo que se hace a nivel académico y lo que la jerarquía sigue llevando adelante a nivel teológico. Entonces, aquí veo
por lo que se refiere a la teología académica, como que sigue habiendo problemas. Y puedo decir que sí hay todavía bastante para recorrer y hacer. Hay gente que se le escucha y hay gente que no se le escucha. Entonces, creo que aquí generaciones antes, las generaciones antecedentes han hecho mucho, em, pero ¿se ha hecho y se ha llegado a algún resultado o no? Desde mi punto de vista, y nosotros también con nuestras iniciativas, podemos decir que sería mejor dar pasos más fuertes, por ejemplo, el matrimonio sacramental para todos, que nos parece absolutamente necesario, pero esos son temas que ya no forman parte del cambio sinodal. Y creo que hay bastantes temas que se han discutido largamente y abundantemente, pero creo que los obispos casi seguramente llegarán otra vez a encargarse de esos temas. Creo en la potencia y la fuerza del debate y del diálogo, porque cuanto más fuerte el debate, cuanto más pueden cambiar las cosas. Pero soy bastante escéptica, ¿no? Por lo que se refiere a un cambio sinodal. Pienso, por ejemplo, en Daniela Rokowski o Gregor Potcher y pienso en la inteligencia y en el pensamiento político que estas personas tienen. Entonces, esto es algo que podría, por ejemplo, ayudarnos a cambiar de rumbo. Entonces, estoy pensando justamente ahora, si los obispos entienden de verdad lo que estamos hablando, porque es como si estuviésemos viviendo en dos mundos diferentes. Luego llega otro punto bastante importante para mí, que es este. Por ejemplo, ayer estuve en Colonia en un evento en una escuela con el decano de la ciudad de Francoforte, Juan Nesuez, que respondía a las preguntas de los alumnos y de los diferentes estudiantes. Y un chico de ni siquiera 18 años dijo que había crecido en un ambiente católico, pero que como que ahora tenía como que miedo, considerando la situación de la iglesia actual, tenía miedo a perder su misma fe. Entonces esto como que me impactó un poco, porque el chico dijo, voy a salir de esta iglesia, ¿por qué? Por lo que se refiere al papel de la mujer, yo no puedo aceptarlo. Y muchísimos estudiantes han dicho lo mismo y están de acuerdo con él. Imaginen qué puede significar eso, ¿no? Los valores que ellos consideran importantes no los encuentran dentro de la iglesia. Entonces, todos los que están en los altos cargos, eso es como si fuera un warning, como si fuera una alarma para ellos, ¿no? Pues hay también una experiencia y una cuestión de cambio generacional. Da müssen wir auch ganz klar das sehen. Sie verfügen de facto über die Macht, weil sie das Geld in der Hand haben. Ujú. Und für mich ist die Frage, wie kann eigentlich Widerstand zu so einem Entonces, System, würdest du luego sagen, wir befinden llegamos a uns otra in einer pregunta. Art des Widerstands, ¿Cómo se puede Widerstand der llegar a un Erfahrung sistema aus? mejor? Y creo Das que ist eine sehr ustedes todos han schwierige llegado Frage, aber ich a una forma de resistencia, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a una forma de resistencia que tenga éxito? Es una pregunta bastante difícil, pero espero que puedan darnos unas buenas ideas y unos inputs bastante interesantes. Creo que aquí todos pueden trabajar con sus posibilidades. Nosotros, con nuestra iniciativa, hemos pensado en lo que podemos hacer y ya que conocemos bien las redes sociales, porque hemos crecido con ellas, pues queremos usar las redes sociales como lugar donde crear un espacio y es algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que darle la justa importancia. Hemos querido crear una iglesia digital que estuviera más allá de la estructura tradicional y no importa a qué tipo de confesión pertenezcas, pero que comparta los mismos valores, por ejemplo, los valores del feminismo. Pienso a la antropología del binarismo de género, que influye bastante sobre la teología del cristianismo. Entonces, aquí quisiéramos hacer brecha y decir, aquí sí que podemos cambiar las cosas, queremos
usar la red de Internet para ver qué es lo que compartimos dentro de la iglesia. Esa es una forma de empowerment que tenemos en las manos y es una forma muy fácil de empowerment que podemos usar porque nadie puede intervenir y puede decir que no lo hagamos y podemos hacer lo que queramos. Hay diferentes formats. Por ejemplo, podemos organizar plegarias para mujeres feministas. Podemos decir que hemos encontrado un espacio donde hemos encontrado nuestra autonomía espiritual para poder vivir nuestra espiritualidad de la mejor forma posible. Entonces, fuera de las estructuras de las diócesis. Prácticamente es como si fuera una pequeña jungla salvaje que está creciendo con respeto a las cargas y a las cumbres más altas que se encuentran arraigadas. En algunas partes podría haber un poco de anarquía, pero eso no siempre es mal, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la resistencia. Luisa, por favor, ¿qué diría usted sobre el tema de la resistencia? Vamos a ver. Creo que deberíamos vaciar los espacios existentes esperando que algún día tendremos una voz tan fuerte que no pueden no escucharnos, ¿no? Y es por eso que queremos movernos en un espacio digital, porque por lo que se refiere a los jóvenes, nosotros pensamos que esta es la plataforma donde juntos podemos alcanzar muchas personas y podemos hacer la diferencia y esperamos que los obispos antes o después no nos den la espalda, sino que nos tomen en consideración y que nos toman en serio. Creo que todas nosotras, en el lugar donde estemos y en el lugar donde encontremos esos espacios, podemos hacer algo, podemos cambiar, porque nosotros somos la iglesia, somos la base de la iglesia y en realidad la estructura debería empezar desde ahí, ¿no? Los obispos son como responsables hacia nosotras y creo que ellos tienen unos deberes hacia nosotras también. En estos espacios también queremos llevar adelante otros argumentos y temas alternativos. Cuando se habla de los ministerios de la iglesia, ¿no? Jesús era un hombre, los apóstoles eran hombres. Y podemos dar argumentaciones, por ejemplo, por qué se ha interpretado solo de una vez, cuando a lo mejor había otro punto de vista. Eso no siempre es necesario. Por lo que se refiere a la resistencia, también quisiera decir algo. Deberíamos crear posibilidades alternativas que podrían también encarar todos estos nuevos temas. Por lo que se refiere al camino sinodal, deberíamos pensar a las posibilidades de los jóvenes sinodales de contribuir con su perspectiva y su punto de vista y también en la perspectiva feminista con la que los obispos todavía no se han encarado mucho. Y aquí hay unas realidades que tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante lo que han dicho y la formación y la capacitación desempeña un papel muy importante. Deberíamos clarificar y hablar de forma más clara que existen otros proyectos y otros temas teológicos y esto es fundamental a nivel personal también. Esto a lo mejor es lo de la resistencia es como uno de los temas más importantes. Puede sonar un poco dramático, pero esto podría ser también como un obstáculo, porque hay algunas personas que me enseñan que esto sí puede funcionar, pero que una cosa no excluye a la otra. Hay algunas personas que a lo mejor logran mantener ese equilibrio y viven de forma feliz y tranquilamente. Y creo que este es como la parte más preciosa y de más valor porque nosotros queremos enseñar esto y queremos darnos fuerza y apoyo a todos como de forma mutua, porque podríamos tener unas religiones diferentes, pero totalmente, podríamos ser todas católicas y funcionar como podríamos también mejorarnos mutuamente.
Y creo que esta es la forma más importante y fuerte de resistencia. Pues es verdad. Muchísimas gracias por decir estas palabras, hermana. Somos nosotras, mujeres católicas, y hemos también podido probar que hemos llegado a un buen nivel gracias al apoyo mutuo y también gracias a lo que hemos hecho para apoyar a la justicia y a fortalecerla, para que las personas dentro de la iglesia puedan vivir con una forma de justicia. No voy a hablar más como moderadora, sino quisiera decir otra cosa. Para mí creo que ha cambiado todo cuando por primera vez he encontrado víctimas de violencia sexual. Y aquí he cambiado perspectiva, ¿no? He cambiado completamente punto de vista. Me sentí mortificada y me sentí que como colectividad nosotros por demasiado tiempo hemos quedado calladas, y estas personas llevan décadas luchando dentro de la iglesia y esta lucha no se ha tomado en consideración y en cuenta absolutamente. Y es solo en los últimos 2 o 3 años que se ha llevado a la luz toda esa lucha. En Alemania, por ejemplo, un estudio que se ha enfocado en esta situación para estar como a favor de las personas, y que tenemos esta responsabilidad como católicos y católicas, y que personas, a lo mejor ahora ancianas, pero que han tenido problemas hace años, todavía se debe hacer justicia. Entonces, un sistema que con sus estructuras favorece el abuso, con un poder incondicionado y con una moral sexual que le permite a las personas caer en actos de violencia. Entonces, eso es imposible. Nosotros tenemos que luchar hasta que esto desaparezca. No importa si pagamos impuestos para la iglesia, pero creo que tenemos una responsabilidad como personas para llegar a un punto de justicia. Entonces, esta es una llamada que les hago, una llamada que les hago de todo el corazón, y creo que es importante porque creo que hoy hemos mirado fuera de nuestra situación, pero la cosa más importante es que nos juntamos porque hay algunos ambientes autoritarios de derecha que son pocos, pero sí han hablado en voz alta y han hecho una brecha, han cambiado las cosas. Las fuerzas revolucionarias de izquierda ahora, el problema es que no se juntan. Entonces, con falta de networking, no llegan a hablar en una voz alta. Pues seguramente podremos hacer más. Yo he intentado hacer lo posible. El mundo digital nos puede ayudar en eso, en juntarnos, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Ya no podemos hablar del hecho de que exista la Iglesia Universal. Eso es obvio, pero creo que ninguna mujer quiera vivir de forma oprimida, y creo que la Iglesia Católica no tiene ninguna excusa para quedarse atrás y de no respetar los proyectos de vida y los derechos de las personas LGBTQ. Tenemos que recordar a la Iglesia Católica cuáles son sus obligaciones, y que tiene que actuar según su mensaje y su credo, y no tienes que dejar el status quo como existe ahora, porque las cosas pueden cambiar. Nos vamos a mover hacia la parte final de nuestro meeting. Entonces, otra pregunta: ¿qué harían ustedes ahora para dar un paso más allá, para cambiar? ¿Qué harían ustedes si tuvieran el poder en la mano? ¿Qué quisieran hacer para cambiar las cosas? Creo que aquí no necesitamos mucho poder. Si yo pudiera, rechazaría y eliminaría el miedo. Me gustaría ver que podemos hacerlo. Confío en Dios, claro, es una utopía, pero quisiera eliminar el miedo de la iglesia, el miedo de todas nosotras, para que las mujeres católicas puedan entender lo que pueden hacer. Also, Luisa, ¿tú qué harías con el poder? am liebsten Strukturen einführen, die die Vielfalt der Menschen, die wir in unserer Pues Kirche haben,
A mí me encantaría introducir estructuras que reflejan la pluralidad de las personas que forman la Iglesia, de manera que se respeten nuestro conocimiento y que se respeten todas las mujeres tal como somos. Lisa, pues la pregunta es un poco difícil. La verdad, hay muchas cosas que deberíamos cambiar. Creo que primeramente es importante que intentemos comprender cómo viven las personas dentro de la iglesia de la comunidad LGBTQ que han subido y que han sido víctimas de violencia o que tienen una sexualidad diferente de la de nosotras. Creo que deberíamos entender esto dentro de la iglesia para evitar más problemas. A lo mejor, Claudia, ¿quieres agregar algo? Pues yo comprometería la Iglesia Católica y le daría la posibilidad de aplicar los principios democráticos y de respetar los derechos humanos para todas las personas católicas y sin diferencias y sin diversidades. Seguramente volveremos a hablar de derechos humanos en los días de Voices of Faith. Los derechos humanos deben ser universales y es imposible que la Iglesia Católica no use y no asegure los derechos humanos dentro de su estructura, pero luchando para que se respeten fuera de la iglesia. O sea, muchísimas gracias por sus ideas y por sus inputs, por sus ideas tan vivas, tan fuertes y tan valiosas. Me alegro muchísimo de haberlas visto aquí. Espero volver a verlas pronto en Colonia, por ejemplo. Muchísimas gracias a Voices of Faith por la oportunidad que nos han dado y al público por haber estado aquí. Les deseo muchísima libertad y sobre todo una libertad sin miedo. Ja, jetzt sind wir tatsächlich live. Können mich alle Muchísimas gracias. ja, Ahora vielen estamos Dank. en vivo, estamos todos aquí. Fast alle sind da. Schwester Jakoba kann leider heute Muchísimas gracias a todas las chicas que han decidido intervenir. Una no está aquí con nosotros, pero por favor, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat e intentaremos responder. Por lo que se refiere al tema de los derechos humanos, hace 2 días hicimos un meeting sobre ese tema y hemos presentado también un comunicado de prensa durante el Día de los Derechos Humanos y eso ha tenido un buen éxito, la verdad. El comunicado de prensa se ha transmitido a nivel internacional y se enfocaba sobre la actuación de los derechos humanos dentro de la Iglesia Católica. Y ahora tengo yo una pregunta para Luisa, Lisa y Claudia. ¿Han pensado sobre los derechos humanos en este contexto de la Iglesia Católica? Y sí, ¿a dónde han llegado? Pues es un tema candente, es un tema importante, la verdad. Y es un tema que toma en consideración también todos los matices de la Iglesia Católica. Actualmente, el Vaticano se encuentra como en la parte más alta, ¿no? Que no tiene obligaciones. Y Voices of Faith ha dado un paso muy importante y muy justo. Y yo me agrego absolutamente 100% a las palabras que se han dicho sobre la importancia del comunicado de prensa. Yo, Claudia, quisiera repetir que al principio, la verdad, dijimos que estamos viviendo en unos mundos paralelos. Werden können. Und da über die Menschenrechte zu argumentieren, halten wir auf jeden Fall auch für
Estábamos intentando, por ejemplo, hablar si las parejas se podían reconocer, se hablaba de ese tema a nivel laico y también a nivel de debate en Alemania, en la sociedad civil, pero quisiera proponer ahora a los participantes de la conferencia de escribir las preguntas o las dudas en el chat o de compartir con nosotros las ideas. Aquí tenemos una pregunta de Angeli Gabón que dice: los problemas en la Iglesia Católica se llevan décadas existiendo y sin solución. Y el Vaticano todavía no ha firmado la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un cambio, no? Por ejemplo, saliendo masivamente de la Iglesia. ¿Ustedes creen que así podríamos llegar ahí? Pues, en primer lugar, cuando entramos en el mundo católico se nos dice no podemos seguir así. Y este es mi mundo, ¿no? Y yo no quiero que sigamos así. Pues algo sí se puede hacer. Yo, por ejemplo, no creo que me voy a quedar como una mujer católica durante toda mi vida. Pero puedo entender una persona que me diga, yo quiero dejar la Iglesia Católica porque ya no tolero más lo que está pasando. Nur, dass also man müsste da so 'n etwas A lo Großes. mejor podríamos crear Ja, un efecto particular si hubiera una salida masiva de la Iglesia. Seguramente, si dejáramos la Iglesia de forma masiva, pues seguramente algo sí cambiaría. Also ich glaube auch nicht, dass es in der breiten, also dass es wirklich Amtsträger beeindruckt. Nicht mal in Deutschland ist es ja dieses Kirchensteuersystem, was es in anderen Ländern nicht gibt, nicht mal finanziell. In erster Linie ist es für die interessant, wenn wir uns die Vermögen anschauen. Es ist individuell sicherlich ein Schritt, wenn man es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann, zu gehen. Aber ich denke, die Zielrichtung, es ist die große Frage, gehen oder bleiben, aber ich glaube, die wichtige Antwort darauf ist, auf jeden Fall aufstehen, und niemand kann den Druck so groß machen wie Katholikinnen oder Katholiken, egal ob sie noch innerhalb oder außerhalb dieser Kirche sind. Was hält ihr von dem Vorschlag, fragt jemand, wie wäre es denn mal so mit einem längeren Streik, 4 bis 6 Wochen, so um den Advent inklusive Weihnachten oder Aschermittwoch inklusive Weißer Sonntag, da mal länger zu streiken? Also ich hoffe schon auf weitere Maria 2.0 Aktionen, einfach weil ich auch glaube, dass in den vielen Pfarrgemeinden in Deutschland dadurch wirklich Diskussionen angestoßen wurden und man sich plötzlich wirklich ernsthaft und offen mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und irgendwie auch zur Positionierung gezwungen wurde. Und deswegen hoffe ich darauf, dass da auch wieder weiteres entsteht und einfach vielleicht auch neben dem Streik einfach auch neue mutige Wege gegangen werden, neue Formen von Liturgie zu erproben, um die eigene spirituelle Autonomie sich zurückzuerobern. Se puedan recorrer otras rutas más valiosas para reforzar nuestra presencia. Desde un principio, yo siempre he esperado que un día llegáramos a ser 250.000 mujeres católicas en la Plaza de San Pedro en Roma, ¿no? Pero todavía no lo hemos logrado. Entonces, a lo mejor un día, juntándonos, podríamos llegar a eso. ¿Dónde están esas mujeres católicas que dicen, ya, basta? ¿Dónde están? Ja, also das ist natürlich der spannende Punkt. Und ich würde sagen, dass Pues este es un punto bastante importante. No basta protestar y demostrar delante de la iglesia en Friburgo o frente al Duomo, pero hay que recuperar los espacios espirituales de cada uno. Hemos querido juntarnos en Internet y hemos querido
usar las redes sociales para hablar con la iglesia digital porque hemos pensado que muchos jóvenes a lo mejor no van a la iglesia y no miran a lo mejor anuncios o no leen periódicos, pero sí están en las redes sociales. La pregunta es justificada, ¿no? ¿Dónde está esa gran cantidad de mujeres católicas que toma una posición contra los abusos y contra todas esas cuestiones y esos temas delicados? María, el tema del 2.0 no basta a veces, ¿no? No podemos hacerlo todas a solas, pero tenemos que reconocer que en un sistema tan imperfecto sigue existiendo injusticia y sigue habiendo una falta de reconocimiento y que las mujeres no están reconocidas de las mismas formas que los hombres. Pues creo que de una forma u otra podríamos hacer una comparación con el movimiento para el clima. Al principio, el movimiento para para el clima era un movimiento bastante pequeño, ¿no? Era un fenómeno limitado y se necesitaron unos años para llegar a que eso se volviera más importante. Esperemos repetir esto y esperemos que haya más conciencia cada vez más y que lleguemos a una respuesta global. Por lo que se refiere a la pregunta, ¿dónde están esas mujeres? Lo que yo pienso es lo siguiente. Hay cada vez menos personas que de verdad tienen este tema en el corazón. ¿Por qué? Porque sienten que la Iglesia Católica no la reconoce y que ellas no pertenecen a la Iglesia Católica, pero debería de ser algo que va más allá de la Iglesia Católica hasta llegar a un tema político, creo yo. En Alemania hay casi 80 millones de personas, pues ¿por qué debería limitar mi comunicación a una comunidad más estrecha que es la que pertenece a la comunidad? Pero claro, la cuestión fundamental es hacer algo, preguntarnos dónde estamos, es una pregunta retórica. O hacemos algo que de verdad haga brecha, ¿no? Y dé una conciencia para cambiar y para llegar a un verdadero cambio, o si no, seguramente no llegaremos a nada. Deberíamos hacer algo para que el enfoque de todos sea sobre los abusos, sobre la discriminación. Y si la Iglesia Católica no acepta encarar ese tema, pues seguramente no llegaremos a un resultado. Llegamos a la conclusión del meeting de hoy. Les doy las gracias a todos. Luisa, Lisa, Claudia, a todas las mujeres que han participado y a todos ustedes por estar aquí. Seguramente el diálogo, las discusiones y los inputs que nos han dado son muy valientes y son muy válidos. Las jóvenes católicas nos dan una esperanza y esperemos que el compromiso de ellas lleve a unos resultados internacionales. Les recuerdo el meeting de mañana que concluye nuestros 16 días de activismo contra la violencia de género. Y a lo mejor
lo de mañana seguramente será un momento importante porque tocaremos los temas de los derechos humanos y el por qué la Iglesia no ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los derechos humanos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué falla en esto? Yo sé que la cuestión de los derechos humanos en la Iglesia Católica es un tema muy candente y un tema bastante hablado por teólogos, políticos, mujeres teólogas. Entonces, mañana vamos a ver, les deseo un buen domingo y hasta mañana. De mi parte también, les mando unos saludos desde la fría Alemania y desde Suiza, donde de verdad hace mucho frío y donde está nevando bastante. Muchísimas gracias por participar.